espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio, a su espacio, el espacio de Juan Manuel Podcast en vivo, aquí en la plataforma de X o Twitter, como usted le quiera llamar. Siempre agradecido a los que están acá, que siempre vienen a escuchar estos espacios, estos episodios, estos invitados, que cada uno trae un mensaje y aporta ya en este tiempo que tenemos haciendo esto, estos 5 años que ya llevamos haciendo estos spaces. Esto empezó en el 2021, en plena pandemia. Empezó como una locura, empezó como un reto, empezó como algo que incluso no fue nada en serio hasta lo que es hoy. Y hablando de temas serios y del día, yo quiero darle la bienvenida a una persona que no solamente es un gran profesional, sino es un amigo. Y aparte de eso, es una persona que lleva en sus hombros una misión muy interesante y muy importante y muy valiosa, y es la de defender en los tribunales a las víctimas y a los sobrevivientes y los familiares del caso del Jet Set, del desplome del techo de la discoteca, un 8 de abril del 2025. Quiero darle la bienvenida al licenciado Giancarlo Martínez, que es un hombre muy ocupado, pero siempre para los amigos se saca un poquito de tiempo. Así que quiero darte la bienvenida, Giancarlo, a este espacio nuevamente, hermano. Parece que tiene un problemita técnico, Giancarlo, pero mientras tanto, vamos a ver si ya está disponible. Mientras tanto, señores, mientras Giancarlo se activa nuevamente, quiero recordarles que cada semana tenemos nuevos episodios y quiero hacerle un pequeño recuento. La tragedia del Jet Set fue en el año 2025, el 8 de abril, y desde la fecha, se han dado una serie de audiencias en los tribunales. Sí, adelante, Giancarlo. Disculpen, no sé cuál es No. la situación porque realmente está bien la conexión. No sé qué pasa, pero entremos en materia. Muy buenas noches. Gracias, Juan Manuel, siempre por permitirnos hablar con tu audiencia. Y qué bueno que sea para un tema que es de interés general, porque nosotros entendemos que este caso, el caso Jet Set, no solo es una cuestión que atañe a las víctimas directas, sino que la sociedad dominicana es víctima indirecta en sentido general, porque la sociedad dominicana fue afectada de un evento trágico que pudo ser previsible en el 100% de las razones. Y hay dos grandes responsables de que esto ocurriera. Uno, los propietarios de este establecimiento, y subsecuentemente como corresponsable el Estado Dominicano, quienes no tuvieron ningún tipo de supervisión, ni vigilancia, ni control de este establecimiento, a pesar de que operó durante décadas sin ningún tipo de control, lo cual no es solamente una alegación, sino que la evidencia disponible dentro del expediente penal certifica que Obras Públicas, el Ayuntamiento, el MIBED, ninguna institución del Estado hizo ningún tipo de supervisión, ni ningún tipo de vigilancia de que este establecimiento funcionará correctamente, y en adición, pues los hermanos Espaillat mucho menos. Entonces, hoy queremos abordar la situación concreta de que existimos una cantidad razonable de abogados que estamos solicitando el cambio de calificación jurídica para que los hermanos Espaillat sean enviados a juicio no por homicidio involuntario, sino por el homicidio voluntario, configurándose esto desde la óptica de lo que se conoce como dolo eventual. Es decir, aunque no haya habido intención directa de que estas víctimas perdieran la vida, la conducta de los hermanos Espaillat, que no tuvo ningún tipo de intención de evitar el peligro a pesar de conocerlo, pues es lo que nosotros
en derecho conocemos como dolo eventual, y así entendemos que debe aplicarse la máxima pena posible en ese sentido. Y cuando uno habla de cuestiones como esta, se corre el riesgo de que haya quien considere que uno está inventando. Y quisiéramos abordar esta situación desde la óptica técnica y mostrarles a ustedes cómo la propia Suprema Corte de Justicia, desde hace décadas, reconoce el dolo eventual como una posibilidad real de que se pueda aplicar una pena por homicidio voluntario a pesar de que no haya habido la intención de matar. Entonces, y esta introducción, Juan Manuel, si tienen alguna pregunta precisa para luego entonces desarrollar Sí, respecto al tema. sí, gracias, Giancarlos. Precisamente pusiste el dedo en la primera pregunta que viene y fue la constante que me hicieron incluso en los otros space que participaste, Giancarlos, y en exposiciones y en planteamientos que tuviste en varios medios. La gente desconoce que ese calificativo existe, pero mucha gente está diciendo también que la defensa de los hermanos Espaillat utilizaría el último peritaje para demostrar que esta situación que se dio con el colapso del techo del jet set, que no voy a hablar de detalles estructurales, que yo puedo hablarlo, pero ese no es el tema hoy, que la defensa utilizará muy bien este último peritaje para demostrar que el dolo eventual o el homicidio voluntario no pueda existir. Entonces yo quiero saber si una cosa va concatenada con la otra o qué podemos esperar el próximo lunes cuando se reanude la audiencia, Giancarlos. Mira, lo primero es, para responder de atrás hacia adelante, es que el próximo lunes se dará continuación a la audiencia preliminar Sí, correcto. y no se va a terminar el caso ese día, porque faltan mucha gente por exponer sus alegatos, falta la defensa técnica de los imputados por ejercer su defensa. Es decir, el lunes será una audiencia más importante de cara a llegar al final. Entiendo que de 3 a 4 audiencias más se va a terminar la etapa de audiencia preliminar, la cual deberá inexorablemente, de forma definitiva e inequívoca, terminar con un auto de apertura a juicio, enviando precisamente a juicio a los hermanos Espaillat, porque la evidencia es definitivamente abrumadora, evidencia que da cuenta de la ausencia de supervisión, de prevención, ausencia total de voluntad para evitar esta tragedia, a pesar de que ellos conocían el riesgo completamente que existía en el jet set. Entonces, luego el tema del peritaje, para luego pasar al tema del dolo eventual. El segundo peritaje hay que entenderlo como una herramienta de defensa de los hermanos Espaillat, que el código lo permite. Yo entiendo que había razones también para que el juez lo rechazara, a pesar de ser un derecho, pero hay que reconocer que es un derecho. Ese peritaje, naturalmente nadie paga un peritaje que pudiera costar entre los 60 y 100 mil dólares de manera privada para que te digan lo que tú no quieres que te digan. Es decir, no es que vayan a mentir, pueden hacerlo, pero lo que digo es, nadie se gasta una cantidad de dinero así, nadie pide hacer eso sin que los técnicos puedan llegar a construir una narrativa que les sea conveniente. Eso hay que esperarlo. Ahora bien, hay que entender que un peritaje dentro de un proceso penal es solo una prueba, un tipo de prueba, y precisamente es una prueba pericial, ¿verdad? Pero no es la única prueba que va a determinar el proceso, porque están las pruebas testimoniales, documentales, audiovisuales. Los peritajes son una prueba dentro del proceso y ni siquiera tienen que ser la más determinante. Entonces, aquí también hay que agregar que existe ya existe un peritaje que se hizo desde el primer momento y que estableció las causas específicas de el desplome del techo del jet set, que se establecieron como sobrecarga de más de 126%, ausencia de supervisión en remodelaciones sin ningún tipo de autorización, remodelaciones estructurales sin autorización, filtraciones durante décadas. Entonces, esa es una situación concreta que
los jueces que vayan a evaluar eventualmente ambos peritajes tendrán que verlo en un horizonte completo, incluyendo el peritaje de los hermanos Espaillá, el del Ministerio Público, los testimonios, los videos, todas las pruebas. Entonces, al final de cuentas, yo entiendo que habrá una condena, habrá un auto de apertura a juicio, habrá una condena, porque en mi opinión jurídica, la única forma posible de que no haya una condena es porque haya una intervención dolosa del sistema judicial, es decir, una manipulación, un acto de corrupción, porque decenas, cientos de pruebas, conversaciones, videos, testimonios, eh, pruebas periciales, hay demasiadas pruebas que acreditan que había conocimiento y esto se podía evitar. Entonces, miren, de hecho recientemente yo he publicado y les invito a ustedes que vayan a mi línea de publicación de mis posts aquí en cuenta de X para que puedan verlo más detenidamente, pero quiero abordarlo y yo lo titulé el tema del dolo eventual en mi post y dije, ¿qué dice la Suprema Corte de Justicia en materia de dolo eventual? Es decir, vamos a ver qué dice la Suprema Corte de Justicia, qué es lo que es el dolo eventual, cómo se configura y su aplicación en el caso Jet Set. Vamos a explicar eso para que la gente lo pueda entender. Es importante establecer de inmediato que nuestra tesis jurídica, en el caso de Jet Set, según la cual se trató de un homicidio voluntario por dolo eventual, no es un invento de nosotros como abogados. El dolo eventual, como elemento constitutivo del homicidio voluntario, es plenamente viable conforme nuestra jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, es decir, del máximo tribunal en materia de justicia, es viable. En el caso Jet Set, conforme hemos revisado la evidencia, y como lo hemos repetido en innumerables ocasiones, es abrumadora contra los imputados. El Ministerio Público hizo una gran labor de investigación, eso hay que decirlo, hay una muy buena investigación, todo está muy bien documentado, pero erró en la calificación jurídica. Y ese es nuestro desacuerdo con el Ministerio Público. El único camino posible al amparo de las pruebas es que se dicte auto de apertura a juicio contra los imputados. Del análisis objetivo, cuando uno revisa de manera objetiva las pruebas, el único resultado técnico es que estos imputados sean enviados a juicio. Ahora bien, de manera concreta, ¿cómo define la Suprema Corte el dolo eventual? Y a partir de ahora, de este punto, a partir de este momento, yo estoy citando lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Y lo dice de la siguiente forma: que para que se configure la infracción de homicidio voluntario, se precisa la existencia de dolo, es decir, el conocimiento y la voluntad de que la acción es apta para matar y que el resultado de tal acción es la muerte. Que el dolo no solo puede ser directo, también puede ser eventual, es decir, que el autor ejecuta la acción con conciencia del riesgo que crea para la vida de la víctima, riesgo del cual no se tiene la seguridad de poder controlar, tal como sucedió en el presente caso, que la existencia de dicho dolo trunca la posibilidad de asumir el homicidio involuntario, cuya característica es la inexistencia de dicho elemento. Es decir, la Suprema en eso que le estoy leyendo está reconociendo el dolo eventual como un elemento constitutivo y fíjate que habla del homicidio voluntario diciendo, para que sea un homicidio involuntario no puede haber ningún tipo de dolo, ni directo ni indirecto. El dolo indirecto es una intención. La palabra dolo significa intención prácticamente. Directo, tú tienes una intención directa de hacer algo, de que alguien muera en este caso. En el indirecto, tú no quieres que una persona muera, pero tú llevas a cabo acciones que son propicias para que alguien muera y tú sabiendo que no tienes control de ese resultado, sigues adelante. Bien, entonces es ahí cuando entra el tema de el dolo eventual. Entonces, también, y esto es otra cosa que dice la Suprema Corte de Justicia. Juan Manuel, dime si me escuchan bien. Sí, fuerte y claro, hermano, fuerte y claro. Muy bien. Otra cosa que dice la Suprema Corte de Justicia sobre el dolo eventual es lo siguiente, y
dice, también es importante indicar que la doctrina define el dolo como la voluntad dirigida a la comisión de un hecho delictivo. Y dentro de los tipos de dolos, es decir, de intenciones, se encuentra el dolo eventual, que es aquel que la gente, es decir, la persona, se representa como posible un resultado lesivo o dañoso no querido, o sea, la persona no quiere que pase el resultado, pero no obstante realiza la acción aceptando sus consecuencias. Y cuando ustedes vayan a mi post pueden ver los números de la sentencia, la página, etcétera, para que vean que, y la pueden buscar y leerla ustedes mismos, para que vean que no estamos inventando o creando una cuestión ilusoria, ficticia. Entonces, más adelante, la Suprema Corte de Justicia dice que se impone precisar que los tipos penales que incorporan elementos subjetivos, es decir, ante la realización de la conducta antijurídica, tal cual es la cuestión del homicidio voluntario, deben ser valorados y ponderados conforme a las reglas de la sana crítica, a fin de determinar, acorde a criterios objetivos, si el accionar cumple con los requisitos normativos de la imputación subjetiva del tipo penal. Es decir, a ver si nos entendemos. El tipo penal objetivo es definido en la norma, es el homicidio voluntario, ¿verdad? Entonces, lo subjetivo es lo que los jueces van a valorar del comportamiento de los imputados en un proceso. Entonces, en este caso concreto, lo objetivo, que es el tipo penal regulado en el 295 del Código Penal, ¿verdad? Es el homicidio voluntario. Ahora, los elementos que componen ese homicidio voluntario, como el dolo eventual, eso lo tiene que valorar el juez y decidir si hay un dolo directo, es decir, una intención directa, o un indirecto en cuanto al sentido de que tú sabías que eso era riesgoso y podía matar a una gente, pero no hiciste nada para evitarlo. Entonces, no estamos inventando respecto de eso, sino que hay una determinación en la ley, pero también la Suprema Corte de Justicia lo reconoce. Ahora bien, algunos abogados, haciendo a nuestro juicio una interpretación incorrecta del Código Penal, han sostenido que el Código Penal dominicano no contempla el dolo eventual como tipo penal. Y para nosotros, al amparo de la jurisprudencia que ya hemos dicho, es un error jurídico huérfano de sustento, porque ciertamente el dolo eventual no está regulado en el Código Penal dominicano como tipo penal. Sin embargo, los tipos de dolo no constituyen un tipo penal, es decir, algo descrito en la norma de forma objetiva, sino una cuestión subjetiva del comportamiento de la persona cuando cometió el hecho. Le pongo un ejemplo. El caso del general de la DNCD que está guardando prisión por el caso del señor Duncan, del comunicador, le impusieron 12 años porque se consideró homicidio voluntario. ¿Por qué? Porque pasó de legítima defensa a homicidio voluntario cuando él le dispara la segunda vez. Esa es una de las razones que consideró el tribunal, entre otras conductas. Entonces, fíjate que son los tribunales que evalúan y deciden si una cosa es legítima defensa, si es voluntario, si es asesinato, por el comportamiento de la persona. Entonces, aquí el comportamiento, hermanos, es para allá, sabiendo del peligro que había, es lo que nosotros decimos que lleva a que se configure un dolo eventual para que así se configure el homicidio voluntario. Es decir, lo que debe estar regulado para que sea posible la imputación es el tipo objetivo. El tipo objetivo es el homicidio voluntario, el cual claramente está regulado en el artículo 295 del Código Penal. En ese sentido, el dolo directo y el dolo eventual indirecto se refieren a cuál es la conducta del o los imputados y la conducta en los hechos que rodean la comisión de un ilícito penal. Son circunstancias que debe evaluar el juez para definir cuál es el tipo penal correcto. En ese mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia ha establecido sobre quién es que decide eso,
lo ha establecido de manera clara de la siguiente forma. Siguiendo el mismo criterio, dice la Suprema Corte de Justicia, es oportuno rememorar que ha sido juzgado por esta Corte de Casación, es decir, por la Suprema, que por mandato legal la evaluación de las circunstancias y elementos del tipo penal está sujeta a apreciación de los jueces que diriman, es decir, que decidan el asunto a través de la libre valoración de las pruebas a fines de establecer sobre el fáctico, es decir, de los hechos, cuestionando para configurar la correcta calificación de los hechos juzgados. Como ustedes pueden ver, y ahí yo cito el número de sentencia en mi post, es el juez que, evaluando los hechos, puede decidir si algo es un homicidio involuntario, si es una legítima defensa, si es voluntario, si hay dolo directo o indirecto. Pero el homicidio en sus diferentes tipos está regulado en la norma dominicana. Entonces no se puede decir que eso no está regulado y que por eso no es posible una pena mayor. Se cortó, Giancarlos. Hola, no te escucho, Giancarlos. Mientras tanto, porque no escucho a Giancarlos, pónganme un dedito hacia abajo si no lo escuchan, que aparentemente o soy yo solamente o son todos. Denme un dedito hacia abajo para ver si solamente no soy yo que lo escucho. ¿Me escucha, Giancarlos? Vamos a ver. Ahora sí, te escucho, Giancarlo, nuevamente. Ok, entonces, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta lo del dolo eventual y bueno, me perdí ahí. Bueno, yo iba hasta el Sí, punto que yo les sí, decía, sí. la síntesis es que la tesis Ujú, nuestra del dolo eventual, en el caso Jetset, sí. no es un invento porque le habíamos hablado de todas las sentencias, correcto, que estableció la Suprema, eso se escuchó, Sí, correcto, sí. donde la propia Suprema reconoce el tema del dolo eventual y detalla que son los jueces que evalúan los comportamientos de las partes en un proceso. Ok, entonces Sí. ahí yo le preguntaba al juez en la última audiencia y le decía, magistrado, si la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo ente de interpretación judicial, porque ya el Tribunal Constitucional no entra dentro de la interpretación judicial, es un tema técnico, sino que es la Suprema hasta ese punto. ¿Por qué si la Suprema reconoce el dolo eventual como posibilidad para el homicidio voluntario? ¿Por qué se le negaría a las víctimas del caso Jetset, el caso más grande trágico en la República Dominicana de este tipo y uno de los más grandes en el mundo? ¿Por qué se le va a negar esa oportunidad de que los hermanos Espaillat sean juzgados por este tipo penal cuando es la máxima autoridad judicial dominicana que ha establecido en múltiples sentencias que esto sí es posible? Entonces, ahí es que nosotros entendemos que jurídicamente nos llevan razón los abogados que plantean que no es posible configurar el dolo eventual en el caso Jetset a los fines de establecer la configuración del tipo penal de homicidio voluntario. Ahora bien, los hechos que rodean el caso Jetset objetivamente permiten que se aborde la tesis del dolo eventual. ¿Por qué? Porque los hermanos Espaillat tenían conciencia del peligro y no tomaron ninguna acción para prevenirlo. Entonces, yo ahí quiero establecer lo siguiente. Vamos a ver algunos hechos para que ustedes sean buenos interpretadores. Vamos a leer de manera textual los mensajes cruzados entre la señora Maribel Espaillat el día de los hechos y el señor Antonio Espaillat y otras personas dentro de este caso. Miren, el día 7 de abril a las 11:07 con 7 segundos PM, es decir, en medio de la fiesta, Maribel le dice a uno de los empleados, le dice de manera clara, si te da la gana, hay un aire que hay que apagar, cayó una piedra, oiga bien,
del techo una piedra y golpea a una persona. Eso es a las 11:07. Recuérdense que la tragedia pasa entrando a la medianoche. Luego, a las 11:55 de la noche, fíjense el tiempo que va pasando, ella le escribe a la misma persona que le está escribiendo, que es uno de los empleados, y le dice: acaba de caer un pedazo de plafón encima de un señor. Le dice la señora. Primero cae la piedra a las 11:07, luego cae un plafón a las 11:55. Luego ella le manda ese mensaje a las 11:55 al señor Espaillat, al señor Antonio, y él le responde a las 12:26. Coño. O sea, cae un plafón, cae una piedra, y esta es la conversación que están teniendo entre los imputados. Eso está documentado y extraído del teléfono personal del señor Antonio y de la señora Maribel. Entonces, luego de eso, la señora Maribel, a las 12:27, le dice al señor Espaillat, Antonio Espaillat, pero es el techo que está desbaratado. Fíjense la cronología. Desde la 11:07, 11:55, 12:27. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya ha pasado entre las 11:07 y las 12:27. Ha pasado más de una hora que hay conciencia, que se están cayendo elementos del techo, tanto como piedra. ¿A quién carajo se le ocurre que mientras están cayendo piedras de un techo, tú puedes mantener una discoteca abierta? Pues no somos locos, ¿verdad? Entonces, a eso es que se define eso dentro de la técnica jurídica. Dejar al azar es optar por el acaso, jugársela por la casualidad. Dejar que los cursos causales continúen su rumbo sin importar el desenlace. Mantener una actitud de desinterés total por lo que pueda ocurrir o suceder. Mostrar una indiferencia por los posibles resultados de su conducta peligrosa. No actuar con voluntad relevante de evitación frente al resultado probable. No asumir actitudes positivas o negativas para evitar o disminuir riesgo de lesión que su comportamiento origina. Lo que acabo de decir, esta última parte, es un criterio del Tribunal Supremo de Colombia que dictó una sentencia por dolo eventual en un caso de un accidente de tránsito que un tipo salió borracho a manejar y a alta velocidad. ¿Me escuchan, Juan Manuel? Sí, mi hermano, fuerte y claro. Hola, no te escucho, Giancarlos. Hola, hola. Un, dos, Giancarlos. No sé si te están llamando o te están, no sé si te envían mensajes por WhatsApp o algo, te están llamando por WhatsApp o directo. Pero siempre, casi siempre pasa eso cuando te llaman. No sé si me escuchas, aparentemente está fallando por ese mismo tema. Déjame saber. Mientras tanto, si quieren hacer alguna pregunta o un comentario en lo que se reactiva nuevamente la comunicación con Giancarlos, vamos a hacer alguna pregunta o comentario sobre el tema. Hablamos, y les reitero, hablamos con el licenciado Giancarlo Martínez, abogado de varias víctimas y sobrevivientes del caso Yetset, un caso que ha sido el más trágico, el de más impacto, no solamente mediático, no solamente de conversaciones en República Dominicana, sino a nivel de tragedia, señores. Todos en este país, de una u otra forma, o tenemos algún familiar o algún conocido o algún amigo o amiga que perdimos en esa lamentable tragedia.
Vamos a ver, ¿quién se anima a hacer alguna pregunta? Giancarlo, si me escuchas, estás como hablante, pero no te escucho. Vamos a ver, vamos a ver. No hay nadie. No hay nadie. Giancarlo se estaba dando el ejemplo, antes de irse a la comunicación, sobre un caso que se dio en Colombia de una persona embriagada que salió a manejar y se dictó la sentencia de dolo eventual por este caso. Entonces, vamos a esperar a ver si Giancarlo, te estoy escribiendo por WhatsApp. Vamos a ver si está disponible. Eh, Vamos a ver. Parece que no está disponible. Vamos a ver, me gustaría escuchar algunas palabras de Karina Sánchez Campos, que ya hicimos un espacio, no sé si está disponible para hablar, Karina, en lo que se activa nuevamente Giancarlos y nuestro amigo Richard también, si tiene alguna pregunta o comentario. Este es el momento, señores. Tiene un problemita técnico Giancarlos. Le estoy diciendo que salga y entre. A ver. Vamos a ver. Mientras se reactiva de nuevo la comunicación con Giancarlos. Giancarlos, si me escuchas, yo te veo en el space. No sé si estás activo. Vamos a ver, ahora sí, ya está aquí. ¿Me escucha, Giancarlos? Juan Manuel. Sí, te escucho, hermano, fuerte y claro. ¿Y usted a mí? Sí, le escucho. Realmente lamento el inconveniente, no sé qué ocurre porque estoy aquí con una buena conexión, no sé qué pasa. Sí, sí. Pero No. Yo no quisiera decirlo, pero aparentemente nos están saboteando, hermano. Yo no creo que. aparentemente. Pero miren, señores, en resumidas cuentas, al final del día lo que hemos dicho nosotros y a lo que se resume lo que estamos diciendo es que la tesis, cuando ustedes escuchan la palabra dolo eventual y la posibilidad de que se condene y se envíe a juicio a estas personas por homicidio voluntario, no es una locura, no es un invento, no es algo que no tenga sentido, es un proceso legal que está fundamentado en información legal legítima, en jurisprudencia legal legítima existente, a la luz de la jurisprudencia dominicana. Eso es lo que queremos establecer. Queremos escuchar sus preguntas. Sí. Yo, en el aniversario del caso del Jet Set, Giancarlo, creo que te había comunicado. Yo tuve un espacio, un episodio con Karina Sánchez Campos, que está por acá, la cual está como speaker o hablante. Y yo quiero escuchar su participación, escuchar su comentario, porque ya han pasado unos días de esto y yo sé que ella no ha soltado, igual que muchos más, incluso tú, Giancarlo, también. Pero quiero escuchar a Karina sobre este tema, saber su participación, su pensar y lo que ella visualiza en lo adelante y sobre lo dicho por el licenciado Giancarlo Martínez. Karina, adelante. Buenas noches, es un gusto compartir este espacio con ustedes, escuchar también al abogado Giancarlos Martínez, que ha dado la batalla en otros tantos casos por igual. Y hay algo que me gustaría destacar, Juan Manuel, tú que has estado en Sí. primera línea en la defensa natural de esta tragedia hacia las víctimas. Pareciera que por algunas narrativas distorsionadas, las víctimas reciben de alguna manera el tratamiento de los victimarios. Una paradoja muy triste. Aún así, me gustaría que nos adentráramos con mayor profundidad, y para eso tenemos a la persona indicada, con Giancarlos Martínez, en el tema de la tipificación penal. Porque desde un principio, el actor principal para fines de acusación, el Ministerio Público, de primera fase, y lo ha mantenido, se ha quedado circunscrito a los artículos 319 y 320 del Código Penal.
Y ahí es donde surge la mayor indignación, porque si bien es cierto que la mayoría de los elementos que acontecieron por negligencia, en primer lugar digo, y no limitativo en esa tragedia, no menos cierto es que también nuestro sistema de justicia prevé agravantes en los casos, y cuanto más con este. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Aunque el 319 y el 320 apliquen para la mayoría de los elementos de lo que se configuró en el jet set, pero no pudiéramos dejarlo simplemente limitado ahí cuando hay otras tantas agravantes que se inclinarían precisamente por esa tesis del dolo eventual. Más aún cuando la Suprema Corte de Justicia ya ha sentado precedentes precisamente con esa misma figura. Entonces, si el Ministerio Público ha decidido, por una u otra razón, limitar el alcance de la ley, ¿qué otro recurso tienen las víctimas a través de sus respectivas defensas legales para hacer valer lo que ya la Suprema Corte de Justicia, que es parte del mismo sistema, ha creado como un precedente también en múltiples ocasiones? ¿Cómo se puede lograr configurar ese mismo alcance? Digo yo, incluso hasta con el Ministerio Público, pero aún el Ministerio Público no lo haga, lo pueden hacer las defensas. Sí, muy bien. Giancarlos. Excelente pregunta y tiene una respuesta procesal dentro del Código Procesal Penal muy clara. El Código Procesal Penal prevé que cuando el Ministerio Público tiene una calificación jurídica de un hecho penal que la víctima no está de acuerdo, pues te da la oportunidad de tú interponer lo que se conoce como una acusación alternativa. Eso significa que yo puedo tener una acusación, al igual que el Ministerio Público, pero con una calificación distinta, que es lo que ha ocurrido en este caso, que incluyéndome como abogado de víctimas y otros abogados hemos interpuesto una acusación penal particular con el elemento constitutivo del dolo eventual. Y por eso es que se está hablando de homicidio voluntario con el dolo eventual y requiriendo el cambio de la calificación jurídica para que sea enviado a juicio, no por el homicidio voluntario, sino por el homicidio, no por el homicidio involuntario, sino para ser juzgado por el homicidio voluntario. Lo que tiene una gran distinción porque el voluntario habla de 2 años, la pena máxima, y el voluntario de 20 años. Ojo, que también Ya, entendemos que la justicia no es necesariamente proporcional a la cantidad de años que se cumplen una condena, porque mucha gente también procura distorsionar con falsas narrativas de que se va detrás de una sanción penal mayor como una forma o método de venganza y nada más alejado que eso, porque realmente, y ahí es donde el aporte jurídico y de profesionales en el área que están directamente en los tribunales como usted, pueden dar luz. Me explico, desde un principio, y esto lo abordamos en un conversatorio que tuvimos recientemente sobre la tragedia, se ha apostado, aún no sea directamente, con esas narrativas, desanimar a las personas que busquen justicia, porque de antemano han dado un alcance muy limitado a lo que aconteció en el jet set. Y entonces, ¿qué es lo que causa eso en la gente? Pues una decepción y piensan que como el alcance a nivel punitivo es de 2 años, ¿para qué involucrarse en una situación en donde hay que ir una y otra vez a audiencias o que no se dan o que no terminan y te mantienen en un círculo vicioso en casos que nunca concluyen y al final no se logra justicia para que al fin 2 años zanjen el asunto? Pero yo le explicaba también a Juan Manuel, y eso es muy importante que hagamos el hincapié, sobre todo legalmente hablando,
de que todo lo que se estipula en una ley, y las nuestras no son la excepción, son basados también en un sentido del alcance de lo que ese delito pudo haber provocado. Porque si solamente lo vemos como hasta ahora el Ministerio Público, 319, porque hubo negligencia, a nadie le queda dudas de que lo hubo. Claro que hubo una negligencia agravada, una negligencia por décadas, pero el punto no es solo el hecho de la negligencia, sino el alcance que esa negligencia tuvo, y ahí entiendo que el dolo eventual que usted plantea es la clave, porque el tiempo en que esa negligencia aconteció no puede quedarse como un mal menor. Entonces, ahí es mi pregunta, si el Ministerio Público realmente está del lado de las víctimas, porque hasta ahora el manejo que han dado desde la tipificación penal y lo que defienden con ese límite del alcance deja dudas. Sí, mira, en la vida se dan varias cosas. Hay personas que se equivocan creyendo que tienen la razón y que están haciendo lo correcto. Y hay personas que se equivocan, o no que se equivocan, sino que cometen una acción sabiendo que están haciendo lo mal hecho. En este caso, uno, uno se quiere resistir a pensar que el Ministerio Público está haciendo algo incorrecto de manera deliberada y quiere uno pensar que lo que ha ocurrido es que el Ministerio Público ha llegado a una conclusión jurídica incorrecta pensando que está haciendo lo correcto. Por supuesto, aquí eso hace ruido porque vivimos en un país donde el Ministerio Público usualmente, si tú hiciste una cosa, te acusa de 5, a ver cuál consigue. No en todos los casos, hay más objetividad en unos que en otros, pero siempre te acusan de muchas cosas, aun cuando no necesariamente haya pruebas de eso. Entonces nosotros decimos que en el caso más grande de este tipo en la República Dominicana, ¿cómo resulta posible que solamente hayan tenido una visión tan limitada? Y cuando además pudieron haber ido por la tesis que nosotros tenemos, y si eventualmente el juez no la cogía, bueno, no la cogió el juez, pero el Ministerio Público fue por el máximo. Yo entonces ahí he dicho, y lo sostengo en el tribunal, que nosotros felicitamos al Ministerio Público porque realmente nosotros que conocemos el caso y que hemos examinado cientos de pruebas y hemos leído miles de páginas de todo este expediente, hay que decir que el trabajo de investigación fue muy, muy, muy serio, muy riguroso. El problema es que tenemos un gran edificio muy bien construido, pero tenemos entonces un techo que no funciona bien, en el sentido de que lo que ha calificado el Ministerio Público es muy limitado. Ya, pues, la norma construyó una solución procesal, que son las acusaciones alternativas, y en esa etapa estamos. Entonces ya, eso está agotado, estamos discutiendo eso, y eso es lo que estamos evaluando en este momento. Giancarlo y Karina, yo quiero la opinión de ambos. Hay una sensación, y me incluyo, porque incluso en el espacio que tuvimos, Karina, que lo recuerda muy bien, te había comentado de que yo había perdido las esperanzas, a pesar de que perdí a mi mejor amigo en el Jet Set, perdí una tía y una prima. Bueno, creo que Giancarlo lo sabe. Y, y el caso yo he tratado de mantenerme y de no decir todo lo que yo siento y quiero y pienso. No solamente por mí, no por miedo, no porque, concho, mira, ahí está Juan Manuel maldiciendo, deseándole, no, 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 sino porque a veces hay cosas que uno mejor la calla y la expresa o la drena de otra manera. Y una de mis catarsis ha sido precisamente esta, eh, hablar del tema, hablar con distintas personas y, y hacer saber de que aún hay un poquito de esperanza, pero hay algo que a mí me inquieta, Giancarlo, y es el notable, la notable tranquilidad que tienen los acusados, que eso parecería que mucha gente lo nota así y lo ve así, de que ellos están seguros o de que saben algo, de que esperan algo, de que al final van a salir airosos de toda esta situación. Y yo quiero que tú como abogado, Giancarlo,
como persona, como dominicano y también Karina, digan su parecer o lo que piensan o lo que creen que va a pasar o su opinión sobre este caso. Mira, particularmente, ¿me escucha, Juan Manuel? Sí, te escucho, hermano. Ok, Sí, particularmente, lo primero es que las personas, los ciudadanos, tienen que entender que estamos ante un proceso penal, es una guerra. Y en toda guerra, cada grupo traza su estrategia legal, política, inclusive, si es posible, de cabildeo, de técnicas legales, mediática. Todo es parte de un proceso. Entonces, yo lo que entiendo, y es la invitación a que las víctimas tienen que entender cuál es su rol. Su rol es combatir, su rol es pelear, su rol es no cansarse, su rol es entender que si pierdes una batalla, no has perdido la guerra, tienes que continuar hacia adelante, tienes que tener esa honorabilidad, esa valentía, ese honor de hacer las cosas que corresponden hacer. Porque en caso contrario, como estamos en una guerra, tu oponente te va a vencer. Entonces, yo creo que no hay que entrar en una guerra pensándote derrotado, tienes que pensar que eres capaz de ganar. Entonces, la misión es muy simple, llevar todo hasta el final, hasta que el sistema tome la mejor decisión posible y atacar en todos los frentes, en todas las direcciones. Eso es lo que corresponde. Y el que no entienda eso, pues se va a cansar y no va a llegar muy lejos. correcto. Las negociaciones que están haciendo algunas víctimas, Giancarlos, ese es un argumento y un recurso válido, porque todo el mundo, pero eso se ha dado quizás por el cansancio o también ese derrotismo natural que hay, no solamente en redes sociales, sino en la mentalidad de muchas personas. Mira, ese tema de los acuerdos obedece a muchas razones, muchas. Una de ellas es la necesidad que tienen algunas familias respecto de problemas serios, serios problemas de finanzas, gente que está cubriendo tratamientos, gente que está cubriendo procesos psicológicos, psiquiátricos. No es fácil y hay que entender eso. Ahora, es importante que la gente tenga claro, pero muy claro, que aquí pueden retirarse si quieren todas las víctimas, todas se pueden retirar. Y eso no cambia el hecho de que hay un ilícito penal, eso no cambia el hecho de que el Ministerio Público está obligado a llevar el caso hasta las últimas consecuencias porque es un caso de acción pública. Es decir, la acción no depende de que las víctimas, es decir, esta acción legal no depende de que las víctimas se mantengan o se retiren. Depende del Estado dominicano representado en el Ministerio Público. Los acuerdos siempre van a ocurrir, un grupo que lo va a hacer, otro que no. Hay un grupo que se deja engañar, que se deja pagar con tonterías. Y bueno, eso es parte de la vida, hay de todo en la viña del Señor, como establecen las escrituras bíblicas. Pero como sociedad necesitamos que haya un cierre de este caso en el sentido de que se establezca una consecuencia. Y esa voz cantante la debe de llevar el Ministerio Público, pero también aquellas víctimas que tengan esa visión deben llegar hasta el final. Y hay todavía más de 100 víctimas que están en el proceso y muchas no van a desistir nunca en ningún momento. Esa sería Karina, Y sí, estoy de acuerdo con Giancarlos. Víctimas que no van a claudicar. También el hecho de que independientemente de algunas saliendo del caso, el caso no deja de ser. El asunto es la narrativa que viene detrás de todo eso, el no dejarse embaucar por el derrotismo que muchas veces surge como parte de esa estrategia que llevan algunos grupos. Pero también la mejor estrategia para víctimas es conocer la misma ley que se le procura aplicar a quienes incurrieron en primer lugar en el delito, porque la negligencia está penada por las leyes dominicanas. Es un delito. Mi temor es que a los ojos del Ministerio Público, que como bien afirma Giancarlos,
es quien se supone está representando el Estado, porque es de acción pública, lo limite a la parte nominal o literal de una negligencia. Por eso es que no ha salido del artículo 319. Y no hemos observado ninguna tendencia a modificar la tipificación, pese a que no solamente Giancarlos, otros abogados también han impulsado esa modificación de la tipificación penal con sobrada razón. Pienso que tal vez el gran reto de quienes hoy están defendiendo a tantas víctimas frente a tribunales es procurar el espacio para demostrar que esto no fue una simple negligencia como la que establece el artículo 319, porque eso lo limita solamente a un hecho sin ver las consecuencias. De hecho, si nos vamos a la parte civil, y ahí sí me gustaría que Giancarlos nos abundara mucho más. He visto en algunos casos que están optando por cerrar el capítulo penal y dedicarse a la parte civil, en este caso, muchas víctimas. Se ha mencionado que en el caso de lo que aconteció, si se van por lo civil, les aplicaría lo del artículo 1386 sobre la responsabilidad que ellos tienen en función de la ruina que causó su edificación. ¿Pudieras establecer una diferencia a nivel de castigo, de condena, de consecuencia entre uno y otro? Algunos entienden que el que tiene el dinero se condena mayormente por donde más le duele, que sería el bolsillo, pero realmente en términos de justicia, si se van por ese artículo y por la parte civil, ¿cuál sería la diferencia? Lo primero es que desde el punto de vista de visión de sociedad, estaríamos entonces quienes optan por esa tesis de construir una narrativa dentro de la idea colectiva social que con dinero tú lo resuelves todo. Y tampoco con cárcel tú lo resuelves todo. Lo que pasa es que un caso de esta naturaleza, la sociedad tiene que tener conciencia histórica. Tú no puedes terminar solucionando un caso como este con un tema solo económico. Tiene que haber una consecuencia que trascienda lo económico, que es lo correcto, porque hay un daño demasiado grande al colectivo social y a las víctimas directas. Entonces, en cuanto a lo civil, pues bueno, nada, los que se vayan por esa tesis van a conseguir una condena civil 100% segura, y porque hay un daño y está claro, y el nexo causal con esa falta de ellos está determinado. Cada víctima va a conseguir una indemnización proporcional a los elementos del daño material que logren establecer. Eso, habrán familias que puedan conseguir 1 millón, habrán que puedan conseguir 10 millones, habrán que puedan conseguir un número intermedio dentro de ese rango, y hay otras familias que puedan conseguir mucho más, porque eso va a depender del tipo de pruebas de daño material que se pueda fundamentar. Es decir, lamentablemente en justicia, y lo digo así crudo, no todas las víctimas fatales obtienen la misma indemnización, porque no sería lo mismo juzgar ni indemnizar el daño que resulta de haber provocado la muerte del empresario X o Y, que tiene una cuantía de producción mucho mayor que una persona de estrato más humilde, que el daño material que provoca su muerte es menor. Lamentablemente esa es la conducta judicial y cómo se establece, y eso es así. Lo civil está claro, y lo penal también está claro, es cuestión de elegir qué lucha quieres. Pero hay algo también muy cierto. Establece el asunto de lo que se pueda probar también. O sea, no solamente tengo estas evidencias que prueben realmente lo que quieres decir con ellas o establecer con ellas, pero hay que recordar que en medio de
toda la indignación y el dolor cuando se estaban expidiendo los certificados de defunción. Incluso lo que sucedió con eso, lamentablemente a uno les da una idea clara en lo turbio de hasta dónde se puede llegar, porque para nadie es un secreto lo que aconteció el 8 de abril del año 2025. Sin embargo, hubo decenas de certificados de defunción en donde no se establecía ni la dirección exacta, el lugar en donde aconteció, y que la causa de defunción en decenas de víctimas fue natural. Entonces, imagínate en medio de el dolor, la incertidumbre, que dejes pasar por alto detalles como este. Luego, entonces, tú mismo descalifica tus propias pruebas, pero es para que veamos el nivel, Giancarlos, de hasta dónde se puede llegar si no se tiene observación de cada elemento y de cada detalle. Porque de eso depende, aunque todo el mundo lo sepa Vox Populi, si no tienes una prueba que certifique hasta lo obvio, entonces deja de ser obvio. Sí, realmente, real y efectivamente, y se dan dos cosas. Tú sabes, Karina, yo siempre he tratado de, cuando abordo algo, tener una base que me permita sustentar el tema. Entonces, hay una situación que se da con el tema de las actas de defunción, que básicamente sí existió muchas de ellas que estaban irregular, pero también se debe de entender lo siguiente. Recuerden que tuvimos una serie de patólogos, de personal auxiliar, de digitadores, señores, que estaban trabajando con cientos de cadáveres de golpe que nunca lo habían trabajado. Es decir, ahí no había un solo patólogo de eso, un solo médico de eso, un solo auxiliar de eso, que hubiera nunca antes trabajado con un volumen de cadáveres y de procesamiento de información tan grande. Por lo tanto, entiendo que ese aspecto de las actas de defunción pudo, entiendo yo, producto de lo que uno ha evaluado, deberse más a errores que a una intención, porque yo te voy a decir algo, en términos legales, en un caso como ese, donde hay prueba de todo lo que pasó, tú poner en un acta de defunción que es una muerte natural, no te sirve de nada. ¿En qué sentido? Es decir, tú lo haces, pero eso es fácilmente cambiable. Es decir, eso se hace una instancia, a la instancia correspondiente, se hace un procedimiento y es posible cambiar la causa de muerte. Sobre todo, Pero cuánto tiempo y dinero pierdes en eso, y es lo que muchas víctimas no tienen, ni tiempo, ni recursos de ninguna índole, y caen en la desesperación y por eso claudican. Eso también es otra sí. estrategia. Pero mira, eso es cierto, en que eso le va a costar un procedimiento. Pero yo te voy a decir otra cosa. La gente tiene que tener también un poquito más de honorabilidad. No puede ser posible que usted se le muere una persona bajo estas condiciones y usted tiene una capacidad tan baja, usted tiene un espíritu de lucha tan débil que ante el primer error en un acta de defunción, usted se pone loco y usted deja el caso. No, yo creo que esa es una conducta social reprochable, donde la gente, de una manera tan fácil, abandona un pleito por un familiar que le muere bajo estas condiciones. Es decir, yo creo que hay que fomentar la fortaleza mental de una sociedad que, óyeme, tú tienes que entender que en la vida hay dificultades. Esa es la dificultad, un problema en un documento, un error, vamos a corregirlo y no por eso voy a rendirme, porque no podemos aupar una conducta donde la gente es tan débil, donde la gente se deja aplastar tan fácilmente de cualquier cosa. Y ya hay 5 audiencias, ya estamos cansados. No, espérate. Vamos a echar para adelante, vamos a ser positivos. Claro, la gente tiene una realidad donde vivimos en un país donde mucha gente tiene un sueldo mínimo, donde la gente está llena de deudas, de problemas, temas de salud, psicológico. Hay muchos temas sociales, pero ahí en esos problemas que la gente tiene que crecerse. Ahí es donde la gente tiene que crecerse. Tú ves, porque yo te voy a decir algo, o les digo algo.
A mí me indigna que habían familias, y yo respeto ese derecho, pero me indigna personalmente que mucho antes de que se les conociera la medida de coerción a los señores para allá, ya estaban negociando. O sea, los muertos estaban calientes y ya estaban negociando. Entonces, hay un problema de comportamiento social de cuál es la visión y el criterio que tiene una gente de la vida. Hasta de análisis, Giancarlo. Claro. Puede ser eso. ¿Cómo tú a 15 días, 20 días, un mes de que tu familiar falleció, ya tú estás en una mesa de negociación contando los billetes? Está un poco rara esa conducta y eso tiene que ver con los hermanos de para allá, eso tiene que ver con la sociedad, con cómo piensa la gente. ¿Tú ves? Entonces, porque, óyeme, el rol de ellos como imputado, que es lo que harías tú, lo que haría yo, lo que haría Juan Manuel, lo que haría cualquiera de los que estamos aquí, es buscar cómo resolver su problema, porque hay que entender los roles de cada quien en una historia. El de un preso es salir de la cárcel. ¿Cómo? Bueno, por todos los canales que la ley le permita. Y a veces, siendo objetivos, sabemos que incluso mucha gente usa y quiere usar canales que están fuera de la ley. Pero la gente tiene que entender sus roles en la vida. Si un familiar de una víctima no entiende su rol, ese es un problema de conciencia individual y colectiva. ¿Tú ves? Entonces yo entiendo eso, Sí, pero también le atribuyo un poco de falta de carácter a mucha gente también. sí. Yo pienso igual, yo pienso igual. Yo quiero agradecer nuevamente a Giancarlo y a Karina, que Karina, le había enviado el space y le envié el flyer porque hicimos un espacio, Giancarlo, aquí para el aniversario. Y agradezco que esté por acá, que tome participación, y a ti, Giancarlo, también, que estás en este proceso, y que me imagino que con ese tesón, esa fortaleza que tienes, vas a continuar. El próximo lunes continúa la audiencia o el juicio preliminar, y yo quiero que hagas un llamado a la sociedad y a las víctimas y a todo el mundo. Un final ya, para finalizar, Giancarlo, porque no quiero agotarte mucho para que tú puedas volver, que tú me votas, pero vuelve. No, tú sabes que somos tuyos, Juan. No, yo lo sé, hermano. Sí, no, no, gracias. Yo pienso que este es un caso para que la ciudadanía modele su comportamiento, es decir, ¿qué tú quieres como sociedad? Somos una sociedad donde fácilmente con unos cuantos billetes hacemos una transacción. En cualquier caso, yo creo que eso hay que pensarlo. Ojo, las negociaciones y los pactos, la resolución alternativa de conflictos es algo sano y está bien. Lo que pasa es que eso no debe aplicar a todos los casos. Hay casos que debe primar la, el establecimiento de consecuencias que permitan ejemplarizar la conducta social, que permitan establecer las consecuencias proporcionales a los hechos que se han cometido, porque si no, si alguien que es responsable de 236 muertes y decenas de heridos puede resolverlo a fuerza de billete, pues entonces aquí cada empresario, cada multimillonario va a matar a la gente que quiere y con papeleta lo resuelve. Entonces es un tema de concepto y ahí es donde la sociedad tiene que entrar. Giancarlos, Eso es antes de que correcto. se vaya, esta Sí, sí. pregunta tengo que hacérsela por un tema de estrategia legal. Claro. De manera individual, cada uno ha llevado su lucha hasta donde ha podido y como ha podido. Ahora bien, si todas las víctimas o las mayorías de las víctimas se unen, el problema es, o sea, me refiero a nivel estratégico, si se lleva como un solo caso o si se individualiza para que se pueda ampliar la brecha de las agravantes en Uh-huh. este caso. ¿Cómo lo ve en ese sentido? Si se puede llevar el caso de manera unificada o individual, las diferencias en el tema de la posibilidad de sanciones mayores. Sí, es que real y efectivamente, que las víctimas se unan o no, eso es importante. Lo que al final importa es que el juez tenga la suficiente apertura de revisar la norma de forma abierta y pueda tomar una decisión en base a la ley. Porque con una sola víctima que le diga los hechos correctos y que él revise la norma y que él esté en disposición de aceptar ese criterio, basta.
Claro, es importante que nos unamos. Hay una buena cantidad de víctimas que estamos en esa dirección, los abogados que las representamos, y yo entiendo que la presión se está ejerciendo. Yo creo que, si te das cuenta, en principio no se hablaba de dolo eventual. Nosotros lo estamos planteando desde el día uno, de la medida de coerción, y eso está registrado. Pero fíjate ahora que en los últimos días todos los medios de comunicación están hablando de eso y se están haciendo eco de eso. Es decir, el trabajo está llegando. Y el mismo hecho que ya se esté debatiendo esa posibilidad es importante porque todo ayuda. Es decir, que vamos adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Si usted quiere seguir a Giancarlos Martínez y quiere darse el lujo de leerlo, un gran profesional, un padre, abogado, consultor y litigante, usted solamente tiene que seguir la cuenta Jan Segura M aquí en X. Giancarlo, mi hermano, muy agradecido y gracias por sacar este tiempo para mí, de verdad que sí. Gracias a ustedes, estamos a la orden en lo que puedan necesitarnos, con mucho gusto. Así que estamos en contacto y pasen feliz buenas noches. Igualmente, Karina, tú sabes el aprecio que te tengo y gracias por aportar también aquí en este espacio. Un abrazo. Cuídense, señores. Hasta la próxima. Nos escuchamos. Gracias a ti, hermano. Nos escuchamos nuevamente la semana próxima en otro espacio del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo. Y inmediatamente estará en las plataformas de podcast y en YouTube este episodio para que lo vuelvan a escuchar, lo envíen, lo compartan. Suscríbanse en Espacio Juan Manuel en YouTube. Denle la campanita, vean el video, como dicen todos los youtubers, pero también compártanlo, apoyen este contenido que con tanto empeño y con tanto amor lo hacemos cada semana. Nos escuchamos nuevamente la próxima semana, señores. Chao, chao, descansen. Giancarlo, Dios te bendiga, hermano. Un abrazo. Y a los demás también.